En la clase del día de hoy vamos a continuar con el ejercicio donde nos habíamos quedado. Habíamos hallado el límite de una función racional. Igualmente es otro ejemplo. Ustedes lo van a realizar en la clase del día de hoy respecto al ejemplo que les di en esa clase. Y les voy a explicar justamente cómo se grafican funciones racionales. Bien, habíamos hablado en la clase que hemos tenido por qué se llaman funciones racionales y como ustedes verán, aclaré función homográfica. La función homográfica forma parte de las funciones racionales, pero la característica que posee, que justamente es este ejemplo, y ustedes tienen el otro ejemplo que hemos visto en la carpeta, es que ya sea el numerador como el denominador, la x está elevado a exponente 1. O sea, estamos hablando que ya sea en el numerador y en el denominador tenemos a dos polinomios de grado 1 o primer grado. ¿Por qué? Porque tenemos a la variable x elevada a la 1. Entonces, cuando tenemos estos tipos de ejemplos, la función se denomina homográfica. Pero que quede claro que forman parte de las funciones racionales. Vamos a empezar con los siguientes pasos, que es lo que ustedes están viendo a continuación, y les voy a explicar cada uno de ellos para que ustedes puedan realizar la gráfica del ejercicio que les di en sus carpetas cuando hallamos límites en esas clases pasadas. Vamos con los procedimientos. En el primer paso tengo que hallar la asíntota vertical. Yo les había nombrado que cuando estamos hablando de funciones racionales, siempre vamos a tener a una asíntota vertical, una asíntota horizontal o podemos tener asíntotas oblicuas. Este no es el caso, ¿bien? Pero sí vamos a tener asíntotas verticales y horizontales. Bueno, ¿qué me dice el primer paso? Que tengo que hallar la asíntota vertical. ¿Cómo? Vamos a tomar el denominador de la función racional. En este caso mi denominador sería x menos 2. Y lo vamos a igualar a 0. ¿Siempre se hace esto? Sí. Siempre lo vamos a igualar a 0. Ahora, ¿qué es esto? Una simple ecuación, ¿sí? De primer grado. Por lo tanto, vamos a despejar x y este 2, que es negativo, pasa para el otro lado positivo. Y se terminó. Esto quiere decir que nuestra asíntota vertical va a pasar por x igual a 2 positivo. Bien, después lo vamos a chequear a la hora de graficar. Ahora, nuestro segundo paso es hallar la asíntota horizontal. Bien, ¿cómo se halla la asíntota horizontal? Dividiendo los coeficientes principales que tenemos en el numerador y en el denominador. Para recordarles, coeficiente principal es una palabra que ustedes, es un concepto mejor dicho, que lo han escuchado en polinomios. Los coeficientes principales, chicos, son los números que acompañan a la x de mayor exponente. ¿Bien? Entonces, acá tenemos 3. Acá tenemos 1, que si bien no está escrito, ya sabemos que está. Por lo tanto, vamos a dividir esos dos coeficientes principales, 3 dividido 1, y 3 dividido 1, ¿cuánto es? 3. Por lo tanto, nuestra asíntota horizontal, que va a pasar por y, es igual a 3. Ya hallamos asíntota horizontal, que se lo va a abreviar con AB, y la asíntota horizontal, que se la va a abreviar con AH. ¿Bien? Vamos con el tercer paso. El tercer paso es hallar la intersección sobre el eje X. ¿Cómo se halla la intersección sobre el eje X? Primero vamos a copiar la función que les di en su comienzo. Bien, en este caso es mi ejemplo. En el caso de ustedes
es el ejercicio que les di en aquella clase. ¿Bien? Entonces voy a copiar esa función f de x igual 3x menos 1, todo esto sobre x menos 2. Y lo que vamos a hacer es reemplazar a la variable x por 0. ¿De acuerdo? Entonces, reemplazo a nuestra variable x por 0 y por supuesto lo tengo que reemplazar en x de la función. Por lo tanto, 3 por 0 menos 1 sobre 0 menos 2. Si realizamos la cuenta, 3 por 0 es 0, menos 1 sería menos 1 y 0 menos 2, menos 2. Esto quiere decir que menos por menos es más, 1 dividido 2, 1 medio o 0,5, como ustedes lo quieran colocar, o con expresión fraccionaria o con expresión decimal. ¿Qué quiere decir esto? Que el punto de intersección sobre el eje Y es igual o se va a cortar en 1 medio de Y o en 0,5 de Y, como ustedes quieran llamarlo. Vuelvo a reiterar, cuando grafiquemos, ahí lo van a poder observar. Bien, acuérdense que los puntos de intersección son aquellos puntos que cortan a la Y en un punto. Luego vamos a ir con el eje de las X. Para hallar la intersección, que sería el cuarto paso, para hallar la intersección sobre el eje de las X, lo que vamos a tener que hacer es nuevamente copiar exactamente la misma función que les di en su comienzo. ¿Bien? La voy a copiar exactamente igual como está. F de x igual a 3x menos 1 sobre x menos 2. Y lo que vamos a hacer es directamente a toda la función la vamos a igualar a 0. ¿Sí? La igualamos a 0. Por lo tanto, esto es una ecuación donde tengo que despejar nuevamente la variable x y todo este denominador que está dividiendo me lo tengo que sacar de encima porque nos está molestando. Por lo tanto, se está dividiendo, va a pasar para el otro lado, va a pasar para el otro lado multiplicando. ¿Bien? Ahora, ya sabemos que 0 multiplicado cualquier número, por supuesto va a ser 0. Por lo tanto, acá ya me quedaría el despeje de paso este menos 1 restando, para el otro lado sumando, bajo el 3x, dejo la x donde está, bajo el 1, y este 3 que está multiplicando pasa dividiendo y con su mismo signo por ser el número que acompaña a la x. Por lo tanto, el punto de intersección sobre el eje de las x es 1/3. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetir a modo de resumen. En este caso, yo les di la función homográfica, que vuelvo a reiterar. Las funciones homográficas son funciones racionales, pero la particularidad que tiene, la característica fundamental, es que estamos hablando de numerador y denominador de polinomios de primer grado o grado 1, cuyas variables x están, por supuesto, elevado a la 1. ¿Sí? Esa es la característica primordial que tienen las funciones homográficas. ¿Cuál es el primer paso? Tenemos que igualar a todo el denominador a 0. ¿Bien? ¿Para qué? Para hallar la asíntota vertical. Toda función racional puede tener asíntota vertical. ¿Por qué digo puede tener? Porque hay veces que no tiene asíntota vertical. ¿Bien? Como así también horizontal. Y puede tener oblicua. Está todo esto dependiendo del ejercicio que tengamos. Vamos con el segundo paso. Tengo que dividir los coeficientes principales, o sea, los números que acompañan a las variables de mayor exponente. Los divido y obtenemos el resultado.
Tercer paso es, a la función racional homográfica la vamos a reemplazar por 0 a las variables x. ¿Bien? Hacemos el cálculo y obtenemos la intersección sobre el eje de las y. Y por último, el cuarto paso es hallar la intersección sobre el eje de las x. ¿Cómo? A toda la función racional homográfica la igualo a 0. Realizo el despeje porque es una simple ecuación y vamos a obtener el resultado de la intersección sobre el eje de las x. ¿Bien? Pasamos ahora al último paso, que sería el quinto, con, por supuesto, toda función lineal, polinómica, cuadrática, racional, logarítmica, exponencial, etc., se grafica en un sistema de ejes cartesianos. ¿Bien? Ahora, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos primero a representar las asíntotas. Las asíntotas verticales y horizontales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, ¿cuánto nos dio la asíntota vertical? 2 positivo. ¿Bien? Va a pasar justamente por el eje de las x. Entonces, ¿dónde está 2 de x? Positivo, acá. Siempre, chicos, las asíntotas se representan con líneas punteadas. Por lo tanto, donde está 2 de x, vamos a realizar una recta perpendicular a dicho eje con línea punteada. Luego vamos a representar a la asíntota horizontal. Si observamos el ejercicio, la asíntota horizontal se va a hacer en y, ¿bien? Y nos dio 3 positivo. ¿Dónde está 3? Acá, ¿bien? Por lo tanto, vamos también con línea punteada a marcar ese 3 positivo y sería nuestra asíntota horizontal. ¿Bien? Por último, vamos a marcar los puntos de intersección que averiguamos, ya sea el punto de intersección que averiguamos sobre el eje de las y el punto de intersección que averiguamos sobre el eje de las x. El punto de intersección sobre el eje de las y nos dio un medio positivo. Un medio positivo de y, ¿dónde se encuentra? Acá. Es la mitad, por supuesto, entre 0 y 1. Este es mi punto de intersección. Habíamos dicho que los puntos de intersección cortan a los ejes justamente en un punto. ¿Bien? Vamos a ubicar ahora el punto de intersección sobre x, que es 1/3, y 1/3, si nosotros lo expresamos a decimal, equivale a 0,33 periódico. Por lo tanto, aproximadamente 1/3 se ubica acá, más cercano a 0 que de 1, por supuesto. Bien. Chicos, con tener solamente 2 puntos ya podemos realizar las curvas de nuestra función racional. Si quieren hallar más puntos, buenísimo. Pero si no, con 2 solos ya basta. ¿Qué tenemos que hacer? Voy a unir estos 2 puntos y siempre las curvas están muy pegaditas a las asíntotas, pero nunca se van a chocar y nunca se van a cruzar. ¿Está? Lo mismo vamos a hacer con el otro punto que va a costear la otra asíntota, en este caso la horizontal. ¿Bien? Ya hicimos una curva. Ahora, siempre toda función racional tiene una curva que va a estar o enfrentada
o puede estar al lado de ella. Bien, para saber por dónde va a pasar la otra curva, tenemos que realizar una tabla de valores. Por supuesto, dándole valores a la x, como ustedes ya saben, para saber cuántos de y va a ser y poder representar puntos. Por ejemplo, si nosotros realizamos una tabla de valores, la hago acá al costado. X e y. Por supuesto, en y vamos a copiar la función que les di en su comienzo. 3x menos 1 sobre x menos 2. Y ustedes en x le van a dar valores, por supuesto, del eje x. Yo, por ejemplo, quiero saber si mi otra curva va a pasar por estos lados, o sea, del otro lado de la asíntota horizontal, perdón, vertical. Entonces voy a darle valores, por ejemplo, 3, 4. Y como ustedes ya saben, para resolver una tabla de valores tenemos que reemplazar esos valores de x en x de la función. Y ahí vamos a obtener el resultado. Por ejemplo, si yo reemplazo este 3 en x de la función, el resultado total sería para 3 de x, 8 de y. ¿Bien? Y si yo reemplazo a x de la función por 4, el resultado sería 11 medios, resultado total, que equivale a 5,5. ¿Qué quiere decir esto? Que para 3 de x, que 3 de x se encuentra acá, en el eje cartesiano, 8 de y. Entonces, para 3 de x, 8 de y. Y acá va a estar uno de los puntos de la siguiente curva. Por lo tanto, ya sabemos que la curva va a estar enfrentada con la que ya hicimos en esta parte. Bien, dentro y contenida entre la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Y el otro punto que hallamos para 4 de x, 5,5 de y. ¿Dónde está 4 de x? Acá. Y 5,5 está acá. 5,5 está acá. Ya teniendo dos puntos, chicos, ya podemos graficar la curva. Quien quiera, vuelvo a insistir, hallar más puntos, bueno, insiste con para 5 de x. ¿Cuántos de y? Por supuesto voy a ir bajando. Pero les vuelvo a reiterar, siempre las curvas están contenidas dentro de las asíntotas. Nunca se chocan y nunca las van a atravesar. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a realizar la curva uniendo estos dos puntos y ahí tenemos nuestra otra curva de la función racional.